El sentimiento de culpa aparece, según nos cuenta la Biblia en el libro del Génesis, con el pecado original cometido por Adán y Eva. A lo largo de la historia, el pecado, la culpa y el arrepentimiento no han sido tratados de la misma manera. Por ejemplo, durante la Edad Media, la Iglesia introdujo grandes cambios en el sacramento de la penitencia, cambios que han quedado reflejados en los llamados libros penitenciales. Para hablarnos de todo esto, contamos con Julián Donado Vara, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Julián, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que significa exactamente el concepto sentimiento de culpa, que es el que nos trae hoy aquí? Bueno, pues el sentimiento de culpa en la Edad Media, que es donde estamos tratando hoy, pues ese sentimiento que tenía el mundo de la cristiandad europea, que pensaba que estaba inmersa en el pecado, que Dios estaba encima de cada uno de los hombres mirando sus actos, que no se podía nadie desviar de lo que la Iglesia, los preceptos de la Iglesia ordenaban, y en definitiva, pues ese sentimiento que se genera colectivo del pecado, de una ofensa que el hombre, la humanidad entera, había realizado frente a Dios, frente al prójimo, contra uno mismo o contra la ley o la razón, que es esa transgresión de la ley. Los estoicos, en época antigua, tenían una norma muy, muy clara, que me gusta mucho, para saber si un acto es lícito o ilícito. Ellos decían, ante la duda de si un acto es lícito o ilícito, abstente de realizarlo. Creo que es una norma perfecta. Nosotros, la cristiandad europea, partimos de la idea del pecado original, es decir, el hombre nace contaminado por ese pecado original. Y hay que decir también que esta idea del pecado original es única en el cristianismo, que nosotros heredamos de los judíos. Sin embargo, ellos no tienen este concepto de pecado original tal como lo tenemos nosotros. A nosotros se nos ha inculcado a lo largo de los siglos, y sobre todo fue San Pablo el primero que sistematizó, digamos, el concepto de pecado. ¿Qué es lo que era pecado? Para él, el mayor pecado que podía cometer un cristiano era el de la apostasía, el de la idolatría. Julián, y ante la certeza de haber cometido un pecado, ¿qué alternativas tenían los cristianos de la Edad Media? ¿Cómo podían liberarse del sentimiento de culpa y sentirse perdonados? Volviendo a los judíos se libraban de este sentimiento de culpa general que tenían también ellos a través de la celebración de un día determinado, el llamado Yom Kippur, que celebran del 13 al 18 de septiembre, es una fiesta móvil, en la que el sumo sacerdote entraba en la parte más interior del templo y allí pedía perdón a Dios por los pecados de toda la comunidad. El cristianismo, ¿qué es lo que hizo? Pues en parte aceptar esto de la religión judía. Y la principal forma que tenía el cristiano de liberarse de este sentimiento de culpa, de los pecados que había cometido, era el bautismo. Por eso antes el bautismo se administraba cuando uno era mayor y muchas veces en trance de muerte. Es decir, el bautismo perdona todo el pecado. Como después del bautismo, si uno continuaba viviendo, continuaba pecando, hubo que buscar otras formas, y ya nace aquí la penitencia, que en época antigua se administraba una penitencia pública. Es decir, el fiel acudía delante de la asamblea de su iglesia, confesaba sus pecados y el obispo le absolvía. No los sacerdotes, los obispos. Cuando el cristianismo en el siglo IV pasa a ser religión oficial del Estado, en primer lugar con Constantino, que tolera la existencia del cristianismo junto a otras religiones, y después cuando se hace religión única, en la época de Teodosio, en el año 380, resulta que los cristianos son miles y ya no se puede acudir a la penitencia pública. Hay que buscar otros caminos para obtener el perdón. Y curiosamente, estos otros caminos vienen dados a través de los monjes irlandeses. Irlanda, el monacato irlandés, era un monacato especial,
y allí los monjes confesaban sus pecados, no una vez al año, como solía hacerse en la penitencia pública, sino cuantas veces quisieran. Los confesaban sus sacerdotes, los podían confesar en cualquier época del año, y a través de esta confesión monástica es la que la Iglesia toma el modelo para el resto de los fieles. Por tanto, se va a reservar, a partir sobre todo de la época de Carlomagno, estamos hablando ya del siglo IX, se va a reservar la penitencia pública, porque ellos tenían una norma en época de Carlomagno. El pecado público se expiaba mediante la penitencia pública. El pecado privado se expiaba mediante la penitencia privada. Por tanto, se reserva la penitencia pública solamente para grandes ocasiones o personajes. Por ejemplo, León III, el Papa León III, Enrique IV en Canosa, frente a Gregorio VII, Enrique II de Inglaterra frente al sepulcro de Becket. Es decir, el pecado público se expía mediante la penitencia pública, el pecado privado mediante la penitencia privada. Y esta penitencia privada ya se puede hacer no delante del obispo, sino delante de cualquier sacerdote. Es decir, los obispos tienen que delegar en los sacerdotes la administración de la penitencia, porque no pueden atender, obviamente, a toda esa masa de fieles. Después existía también otro tipo de confesión muy especial, que era la confessio soli Deo, es decir, la confesión que yo hago directamente con Dios, que es la que hacen, por ejemplo, ahora los luteranos. Es la gran innovación en este aspecto que hizo Lutero y que hacen nuestros correligionarios, los ortodoxos. Los ortodoxos se confiesa uno delante de Dios, pide perdón por sus pecados. Sin embargo, nosotros fue todo lo contrario. Y todo lo contrario surge a través del Cuarto Concilio de Letrán, en la época de Inocencio III, en el que dice que los fieles tienen que confesarse por lo menos una vez al año, ante los sacerdotes. Desaparece, por tanto, todo otro tipo de penitencia. Esto, en el fondo, no dejaba de ser una intromisión. Tenemos que tener presente que estamos hablando de la época en que el papado está en su pleno apogeo. Por tanto, el papado, la Iglesia, ejerce un control absoluto sobre la cristiandad. Por tanto, no se tolera otro tipo de penitencia, sino la penitencia ante un confesor, lo cual llevaba a ejercer un control ideológico, psicológico, como queramos, sobre las personas que se confesaban. Todo esto daba un poder, como podemos imaginar, muy grande a los sacerdotes. Y después también, a partir de este concilio de Letrán de 1215, se adopta una fórmula para la absolución muy curiosa, y es que si antes, en épocas antiguas, el sacerdote hacía únicamente de intermediario y cuando daba la absolución decía que Dios te perdone por tus pecados presentes, pasados y los que puedas cometer, es decir, decía que Dios te perdone, en el concilio de Letrán se cambia y a partir de ese momento el sacerdote dice yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se da un cambio cualitativo muy importante. Es el sacerdote el que perdona. De ahí podemos ver la gran influencia que ellos tenían. Se ha pasado de ser un intermediario ante Dios prácticamente a decir yo soy el que lo hago en nombre del Padre, pero se hace a través de mí. Eso daba un poder impresionante a la Iglesia, ya que, digamos, la conciencia de los fieles cristianos estaba en sus manos. Lógicamente, ¿qué quería decir esto? Pues que los sacerdotes tenían que estar bien preparados. Pero para que los sacerdotes supiesen qué fórmulas debían emplear en la confesión y qué penitencia debían imponer a cada tipo de pecado, la Iglesia tuvo que establecer algún tipo de normativa, ¿no? Efectivamente. Y para eso estaban los llamados libros penitenciales, es decir, aquellos manuales para confesores, porque no todos los sacerdotes tenían un nivel de formación suficiente como para entender de estos temas. Recordemos únicamente que, por ejemplo, la existencia de los seminarios donde se forman los sacerdotes data del Concilio de Trento.
Es decir, estamos hablando del siglo XVI. Hasta ese momento no había nada de esto. Por tanto, se necesitaban estos manuales de confesores en los cuales se les indicaba a los confesores cómo debía de llevarse a cabo la confesión. La confesión, que recordemos una vez más, el Concilio de Trento dice que tiene que ser por lo menos una vez al año. Si nos acordamos lo que aprendíamos en catecismo cuando éramos pequeños, confesar los pecados una vez al año y comulgar por Pascua Florida o de Resurrección. Me acuerdo que decíamos entonces. Bueno, pues había estos manuales de confesores en los que se indicaba al sacerdote todo lo que él debía preguntar. En primer lugar, los mandamientos de la ley de Dios, ver si el penitente los había cumplido o no, los 7 pecados capitales, la gula, la avaricia, la ira, la soberbia, en fin, todo. Preguntarle las circunstancias en las que había cometido los pecados, qué clase de hechos habían sido, cómo habían sido, cuándo, dónde, cuántas veces, etcétera, etcétera. Es decir, todo un manual que seguía el sacerdote para esto. Tenemos muchos ejemplares de manuales de época medieval, pero el más famoso, sin duda alguna, y su fama continuó a lo largo de siglos, fue el manual de un obispo, Burcardo de Worms, que hizo este manual, que tuvo, como ya digo, mucha difusión, porque después también pasaba que según qué penitenciario, qué manual, unos ponían un tipo de penitencia, otros otra, y lo que hizo este obispo es, digamos, buscar un denominador común, y este es el que prosperó y es el que prácticamente se seguía. La penitencia que imponían casi siempre era de pan y agua, pero estas penas de pan y agua, de ayuno, en definitiva, se podían conmutar, y se conmutaban por misas, se conmutaban por dinero. Por ejemplo, 7 días de ayuno se conmutaba por oír una misa. Por dinero, una misa estaba tasada en 30 dineros, que era la moneda corriente. 2 misas se podían rescatar con un sueldo. Por limosnas, dar limosna a los pobres, y estaba todo tasado. Por peregrinaciones, de ahí el éxito de las peregrinaciones en época medieval. O por terceras personas, es decir, otra persona ruega por mí, se sacrifica por mí, etcétera, etcétera. Cada vez que hablo de este tema me acuerdo de la película de Bertolucci, El último emperador, que sale una escena en la que el último emperador es niño y comete una falta y tenía a su lado, no sé si os acordáis, si la habéis visto, un señor mayor que se arrodilla y azotan al señor mayor. Es decir, en vez de azotar al emperador, que no se le puede, aunque haya cometido una falta, se azota a otro. Bueno, pues eso también existía. La tercera persona que hacía el sacrificio por otro, que estaba enfermo, impedido, etc. Por tanto, vemos que la Iglesia, este sacramento, pues ha ido evolucionando a través de los tiempos, adaptándose poco a poco a las circunstancias de cada época. Julián Donado Vara, profesor de Historia Medieval en la UNED, el sentimiento de culpa en la Edad Media a través de los libros penitenciales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros, muchas gracias. So